Dios nos bendiga, hermano. Gracias a Dios, hermano, que me ha dado hoy este privilegio de traer la palabra. Se me ha dado este privilegio de predicar en esta mañana al pueblo de Dios, hermano. Como nos dirigía las alabanzas nuestro hermano Manuel, las promesas, dice el Señor Jesús. Hermano, el Señor Jesús lo que promete lo cumple, lo que no cumplimos con nosotros. Entonces, hermano, siempre que el Señor quiere dirigir a su pueblo, el Señor busca a alguien con quien entenderse. En el tiempo pasado, en el tiempo antiguo, hermano, en el Antiguo Testamento, el Señor escogió a Moisés, porque el Señor creyó en Moisés. Y así como el Señor creyó en Moisés, así le dio una gran responsabilidad a Moisés, hermano, que no fue fácil. Un pueblo, hermano, que nunca le faltó nada, un pueblo que nunca le faltó el agua, que nunca le faltó la comida, que nunca le faltó lo que ellos pedían. Un pueblo, hermano, que a través de lo que Jesucristo hacía, era un pueblo insubordinado, pues nunca creyeron en la palabra. Les voy a pedir, hermano, que nos ubiquemos en el libro de San Juan, capítulo 20, hasta el número 8, hermano. Antes de empezar, hermano, la predicación, quiero que vayan entendiendo, hermano, la palabra, lo que queremos darnos a entender, lo que el Señor quiere darnos a entender en esta mañana. Y había una pareja de esposos que tenían un hijo. Este hijo, hermano, al cumplir la mayoría de edad, le dijo a sus padres: bueno, yo me quiero ir a probar cómo es la vida. Entonces le dijeron a los padres: bueno, pues si esas son tus ideas, pues no te detenemos. Dijo él: échenme la bendición, que voy a salir. Pero como siempre las madres, ustedes saben, hermanos, lo que las madres, lo que los hijos significamos para nuestras madres. Le dijo la mamá de este muchacho, le dijo: bueno, hijo, espérame un rato. Vino la mamá, se metió al cuarto, sacó una Biblia, le metió dinero y la volvió a cerrar. Cuando la mamá salió del cuarto, le dijo: hijo, aquí ves la Biblia. Cuando tengas problemas, abre, y ahí vas a encontrar la solución de tus problemas. Si a un caso, le dijo. Entonces vino el muchacho y se fue. Pagó como quiso, gastó lo que llevaba. Cuando él iba terminando lo que él llevaba, hermano, dormía en la calle, aguantaba hambre, se mojaba. Pero vino él y, cansado del sufrimiento que él tenía en ese peregrinaje que él anduvo, dijo un día: no, yo voy para mi casa de vuelta, como hacemos todos los días. Muchas veces, hermanos, nos salimos de la iglesia, nos vamos, el mundo nos abate, el mundo nos deshace, nos revienta y ahí volvemos de vuelta, porque sabemos que aquí está nuestro Padre esperándonos. Vino este muchacho y cuando llegó a la casa empezó a contarle a sus padres. No saben cuánto sufrió, aguanté esto, aguanté lo otro. Y vino su mamá y le dijo: hijo, pero ¿leyó la Biblia? Le dijo: no, la tráigala. Ni siquiera, hermano, se había acordado de lo que la mamá le había comentado. Cuando él viene y abre la Biblia y la abre, mira la gran cantidad de dinero que la mamá le había puesto y dijo: Dios mío, sufrí por mi cobardía. Y lo que nos pasa a nosotros, hermanos, tenemos la palabra. El Señor nos dice en su palabra, te escudriñen las Escrituras, que en ellas van a tener solución a sus problemas. Pero la incredulidad de nosotros, hermanos, nos lleva a hacer muchas cosas diferentes a lo que la palabra nos dice.
a lo que la palabra nos dice. Este pueblo de Israel fue un pueblo tan rebelde que a pesar que no le faltó nada, nunca buscaron la manera de agradar a Dios. Ellos toda la vida, hermanos, trataron la manera de que Dios pasara enojado con ellos. Porque una es, hermanos, que no nos haga falta nada, y otra es que Dios esté a gusto con nosotros con lo que de Él nos está bendiciendo. Porque dice la palabra, hermano, que esa gente se enojó tanto el Señor con ellos, hermano, perdón, que lo que les daba, hermano, cualquiera podía decir, era una bendición. Sí, era una bendición de parte de Dios, pero no era, hermano, con el conformismo que Dios quiere regalarle a nosotros lo que nosotros tenemos de parte de Él. Dios quiere que cada día seamos mejores, hermanos. Dios quiere que cada día cambiemos. Y como nosotros no queremos cambiar, hermanos, como nosotros somos personas de que queremos llevar nuestra vida a la manera de nosotros, no como Dios quiere que nosotros la llevemos por medio de la palabra, empezamos a sufrir, hermanos, en nuestro camino que hemos trazado. Nosotros le prometimos a Dios, hermanos, cuando nos bautizamos, de que le íbamos a ser fieles, de que íbamos a hacer las cosas de la mejor manera. Pero en el trayecto del camino se nos ha ido olvidando, y es posible que lo que hemos ido haciendo es provocando la ira del Señor y el castigo de nosotros. Porque el Señor lo que promete lo cumple. Él hizo una promesa con el pueblo de Israel: si ustedes se portan bien, yo lo puedo decir, pero si ustedes se portan mal, yo los voy a castigar. Entonces, hermanos, muchas veces estamos aquí incrédulos, porque todo el que no cree hace las cosas a la manera de él, porque el que cree hace la manera, busca la manera de agradar a Dios, para que Dios se agrade y la vida en esta tierra sea diferente, hermano. Nadie que busca a Dios, nadie que busca su salvación por medio de la palabra, va a vivir una vida en esta tierra de angustia. Es mentira, hermano, es mentira. Los que pasamos una vida de angustia en esta tierra son los que no queremos obedecer la palabra. Y si no obedecemos la palabra, toda la vida el Señor va a vivir, hermanos, resentido con nosotros. Y es posible que el día de nuestra muerte nos quedemos en el camino. Porque dice el Señor, hermano, que este pueblo, por mucho que los bendició, sí los bendecía. Lo que le pedían se los daba. Lo que le pedían se los iba dando. Porque Él lo que promete lo cumple. Pero llegaba un momento, hermano, que el que se iba muriendo iba quedando en el desierto. Ese no tuvo salida para ningún lado. Ese se iba quedando en el desierto. Pero lo extraño es, hermano, que entre tanto montón de gente ordinaria, mal pensada, egoísta, malos, andaba gente buena. Y por esa gente buena alcanzar misericordia a los demás. Entonces no es lo mismo alcanzar misericordia porque la merecemos, hermanos, porque la hemos ganado, que alcanzar misericordia de Dios porque hay otras personas que portan mejor que nosotros y ellos hacen que nosotros participemos también. Porque dice la palabra de que Dios hace llover sobre justos e injustos. Claro que sí, hace llover sobre justos e injustos. Pero ¿en qué lado estamos nosotros? ¿Siendo justos o los injustos? Que a nosotros nos moja el agua porque en realidad merecemos, pues nos hemos ganado esa bendición, o la estamos recibiendo por otros hermanos que están haciendo lo mejor por alcanzar su bendición y que por ellos mismos nosotros alcancemos. Hermanos, nosotros tenemos que aprender a creer en nuestro Señor Jesucristo. Nosotros no tenemos que vivir una vida acomodada a la manera de nosotros. Dice la palabra, hermanos, dice la palabra en el capítulo 20 de San Juan: el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón, Pedro y al otro discípulo, aquel que amaba Jesús, y le dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él
y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Hermanos, muchas veces por la incredulidad de nosotros, por andar tanto tiempo haciendo las cosas a nuestra manera, hacemos cosas que no vienen de acuerdo con lo que la palabra del Señor nos dice. Esta mujer María Magdalena había andado siempre con Cristo Jesús. Ella había andado escuchando sus mensajes, ella había andado escuchando sus palabras, ella había andado viendo las maravillas, hasta incluso dice la palabra que a ella le había sacado 7 demonios a Jesús, y ni aún así, hermano, esta mujer había creído en lo que Jesús les había predicado. ¿Por qué, hermanos, ir a buscar a Cristo Jesús donde sabemos que no está? ¿Por qué, hermanos, no entender lo que el Señor nos dice en su palabra? Luego viene ella, como hasta allí tampoco había creído, viene ella y sale corriendo y lleva la noticia de lo que ella había visto, no de lo que ella había creído, y salen estos dos de vuelta. Porque el que no cree, hermano, solo va a hacer cosas que no están correctas, hermano. El que no cree solo va a hacer cosas a la manera de él. Porque hay que creer en el Señor en su palabra para tener vida eterna, para vivir una vida feliz. Estos hombres salieron corriendo, dice la palabra, y llegaron. Pero como siempre hay uno más listo que el otro, siempre hay uno con más física, siempre hay uno con más. Entonces llegó primero. Pero él llegó y se quedó afuera. Él llegó y se quedó mirando de afuera. Como muchas veces venimos nosotros, hermanos, a la iglesia y nos quedamos sentados allá. Esperamos que venga el que venga atrás, trate de hacer lo que nosotros tenemos que hacer, pero hasta que miramos que aquel está haciendo las cosas, empezamos a impulsarnos. Dice que Pedro llegó y entró, hermano. Pedro no estuvo esperando. Pedro quería darse cuenta si era cierto que el Señor ya no estaba allí. Y él no esperó que nadie le contara, él fue y entró, porque él sí quería darse cuenta lo que el Señor nos dice en su palabra. Entonces vino el otro y entró. Cuando miró que Pedro entró, él también entró, y se dieron cuenta, y ahí empezaron a creer que sí, era necesario que él resucitara, que él muriera y resucitara. Y ahí es donde a ellos les cae la alegría y ellos dicen que era cierto. Hasta ahí ellos empiezan a creer. Hermano, al Señor no le gusta que nosotros miremos para que creamos. Al Señor le gusta, hermano, que nosotros creamos porque sabemos que tengamos fe, que esa fe nos va a llevar a la vida eterna. A la vida eterna. Ellos vinieron y miraron y se fueron. María no. María se quedó llorando, se quedó llorando a un lado del sepulcro. Como muchas veces andamos nosotros, hermanos, llorando en la calle, sufriendo por nuestro mal comportamiento, sufriendo por nuestra manera de pensar, sabiendo que tenemos un Dios que nos ha prometido la vida eterna, un Dios que nos promete que si nos portamos bien, lo demás Él lo va a hacer. Pero se nos olvida, de la noche a la mañana se nos olvida el compromiso que nosotros hicimos cuando nos bautizamos. Esta mujer estaba llorando ahí en el sepulcro, hermano, y dice la palabra de que ella se agachó. A ver, ella no vio lo que aquellos miraron. Ella miró 2 ángeles, dice la palabra. Y esos 2 ángeles que ella miró, le hablaron, hermano. Esos 2 ángeles que ella miró, le hablaron y le dijeron: mujer, ¿qué buscas? Y ella dijo: pues mi Señor, porque no sé para dónde lo llevaron. Todavía, hermano, todavía suceden esas cosas. Se nos predica la palabra. Pasa un hermano, predica la palabra, nos explica de una manera, nos explica de otra. Andamos buscando siempre a nuestro Señor Jesucristo en otros lados, y a nuestro Dios no tenemos que andar en nuestro corazón, hermano, porque Él dice en su palabra que una vez andando a Él en nuestro corazón, es allí, hermano, donde empezamos a tener bendición, porque Él nos dice en su palabra que tenemos que limpiarnos, no andar, dice la palabra, con el corazón sucio, hermano. No tenemos que andar con el corazón sucio, porque el corazón lo que nos lleva, hermano, es a hacer cosas